Hermoso día para presentarles un gran alimento que nos regala la naturaleza. Miren qué lindo día para estar entre las plantas y también para presentarles un alimento que nos regala la naturaleza, la bendita naturaleza. Vamos, que me voy a acercar a los frutos responsables de este video. Los tenemos por acá. Vamos, acompáñenme. Acá están, miren. Hermosas las castañas. Primero les voy a contar bien de qué se trata y luego voy a hacer una linda prueba de sabor. El castaño es nativo de Europa meridional y Asia Menor. En Europa se han encontrado fósiles de castaños que tienen más de 75 a 100 millones de años. En la región del Mediterráneo, los castaños se cultivaban hace ya 3000 años. Se cree que los antiguos griegos fueron los primeros en cultivar el castaño, introduciéndolo en Europa. Es un árbol de crecimiento rápido que puede alcanzar los 30 metros de altura. Es un árbol longevo que puede llegar a vivir 1000 años, aunque es más común que viva 600 años. Es un árbol de hoja caduca. Es un árbol que casi no necesita cuidados. Le gusta la exposición a pleno sol. Se adapta a varios tipos de suelo, aunque prefiere los profundos y bien drenados. Una vez establecido, tolera hasta los 20 grados bajo cero. Soporta bien el viento. En climas subtropicales no da buenas cosechas, ya que necesita de una temporada de frío. Se puede cultivar por semillas y por injertos. Las flores se polinizan por insectos y por el viento. Dan más frutos si los árboles se plantan en grupos. Un árbol comienza a dar frutos entre los 4 y 10 años y se obtiene la mejor producción a partir de 8 a 15 años. Un árbol produce entre 35 y 70 kilos de castañas maduras. Las castañas suelen caer al suelo una vez maduras. Ahora les voy a contar otros lindos datos. Los árboles proporcionan sombra. Es muy eficaz como barrera contra el viento. Su follaje en otoño es muy ornamental. La madera sirve para fabricar postes y vallas. La corteza y las hojas se usan para curtir el cuero. De las hojas y la piel de las semillas se puede hacer un shampoo que le da un brillo dorado al cabello. China es el país líder en producción de castañas. Ahora, para contarles sobre sus beneficios para la salud.
para hablar sobre sus frutos y usos, y para hacer la prueba de sabor vamos a ir adentro. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Las castañas poseen niveles considerables de vitamina C y altos niveles de cobre, magnesio y potasio. También poseen altas tasas de ácido fólico, tiamina y vitamina B6. Son muy bajas en sodio y no tienen colesterol. Otra parte medicinal del castaño son sus hojas, las cuales se pueden utilizar como antiinflamatorio, son astringentes y sirven para eliminar flemas y como tónico. Las hojas también se han usado en muchas ocasiones para tratar la tos y otros problemas respiratorios. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. Las castañas fueron una importante fuente alimenticia, en particular en algunas regiones del sur de Europa. Se pueden consumir crudas, aunque generalmente se consumen cocidas o asadas. Las castañas se pueden usar en sopas, guisos, rellenos y postres. También se pueden tostar al horno, pero es necesario cortar o rajar la cáscara para evitar que exploten. Se pueden cocer al agua con cáscara y van a estar listos para consumir en 30 minutos. Las castañas se pueden secar y hacer harina para luego elaborar panes y galletas. La harina de castañas está llena de vitaminas, minerales, mucha fibra, calcio y un buen aporte energético. Contiene bajo índice glucémico que aporta una sensación de saciedad. Es un alimento exento de gluten. Algunas fábricas de mantequilla de maní añaden castañas a sus productos. Para la prueba de sabor voy a probar 3 versiones: castaña cruda, cocida al vapor y tostada a la plancha. Y para eso le voy a retirar la cáscara a los frutos con un cuchillo. Para cocer las castañas al vapor voy a utilizar una vaporera, a la cual le agregué agua y puse a calentar. Ahora le agrego las castañas. Listo, tras media hora las castañas ya están cocidas al vapor. Ahora retiramos. Ahora, para hacer castañas asadas a la plancha, voy a poner a calentar una plancha de hierro. Cuando la plancha esté bien caliente, colocamos las castañas. Las vamos a ir dando vuelta para que queden asadas de forma pareja. Listo, ya están asadas las castañas. Ahora retiramos. Bueno, por acá tenemos las 3 versiones de castañas que voy a pasar a probar. Los frutos crudos, los frutos cocidos al vapor y los frutos asados a la plancha. Ya mismo voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, a pasar a probar las castañas. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso se tratan de las castañas. Voy a probar 3 versiones de castañas diferentes. Primero voy a empezar por la castaña cruda
y luego les cuento. Bueno, vamos. Mm. 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 Muy, muy bueno. Muy buena la castaña cruda. Nunca la había probado de esta manera. Siempre la había probado cocida. Pero cuando encontré el dato de que se podía comer cruda, aunque generalmente no se consume así, digo, la voy a probar de esta manera. La textura es crujiente y el sabor del fruto es dulce. Se parece a una mezcla entre algún fruto seco y batata. Bueno, ahora vamos por el fruto cocido al vapor. Mmm, qué buena que está la castaña cocida al vapor. La textura cambió completamente. Quedó cremosa. Se parece casi a una papa o patata cocida. Y en cuanto al sabor, la castaña cocida al vapor me parece más dulce que cruda y se parece a una mezcla entre nuez y batata. Y ahora voy a pasar a probar la castaña asada a la plancha. Vamos. Mmm, mmm. La castaña asada a la plancha también me encantó, me fascinó. La textura quedó mucho más seca y con ese saborcito que le da lo asado o tostado. Y el sabor me parece dulce, pero un poquito menos dulce que cuando la cocemos al vapor. También una mezcla entre nuez y batata. Les cuento que por lo que tengo entendido, Chile es el país que de la región más consume castañas. Y esto lo sé porque tengo varios amigos en ese país y me han contado que a las castañas las consiguen en los mercados. Las consiguen en los mercados frescas y luego preparan un sinfín de recetas. Acá en el canal y ahora al finalizar este video les voy a dejar dos videos muy especiales. Uno de los videos se trata de la harina de castañas. Sí, con las castañas que conseguí frescas la temporada pasada hice harina. Y luego el otro video se trata de la receta que hice con la harina de castañas, un delicioso pan de sabor dulce, o lo que le podríamos llamar también torta. Bueno, ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo y sobre todo probar las castañas. Delicioso, fruto, increíble. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.